gente, ¿cómo les va? Bienvenidos al primero de una serie de videotutoriales del Siambretista, en los cuales trataremos temas desde mecánica hasta historia. Estos videotutoriales van a ir complementando las notas publicadas en el sitio. Particularmente este, de instalaciones eléctricas, complementa la nota que está publicada en el sitio, cuya dirección está en la descripción del video acá abajo. Contexto. Tenés casi terminada la moto, la pintaste, le hiciste el motor, lo puliste, quedó hermoso, lo montaste, le pusiste las ruedas y querés salir a dar una vuelta como sea. Pero resulta ser que te encontrás con que tenés dos partes conectadas y te falta tirar todos los cables de comando y los cables de instalación eléctrica. En este video te explico cómo no cometer los errores forzados de una persona que está apurada por salir a dar una vuelta con la motoneta recién terminada, o casi terminada. Este video consta de dos partes. En la primera hablo de los conceptos generales de todas las instalaciones eléctricas de todas las siambretas. De ese modo vas a poder entender las instalaciones eléctricas publicadas en la nota a la cual hace referencia este video, parte por parte. Y en la segunda parte te voy a estar explicando ideas y tips para poder mejorar algunas cosas en las instalaciones o poder copiar o poder solventar ciertos problemas que tienen las instalaciones actuales o viejas. Habiendo dicho todo esto, comencemos. Todas las instalaciones eléctricas de motos suelen ser iguales. Constan de un troncal, que es el que lleva un conjunto de cables que puede ser más grande o más chico dependiendo de la moto, desde la bornera principal hasta la última luz que tiene la instalación eléctrica. En ese recorrido se suelen hacer bifurcaciones. En el caso de la siambreta, desde la bornera, la primera bifurcación la tienes en el bulbo de stop, si le pones luz de stop, en el magneto, en la bobina de alta, y el último punto es la luz trasera de la moto. Como ya te dije, los troncales van desde la última lamparita de stop o de posición trasera hasta, en el caso de las siambretas, una bornera, que en el caso de las TVs y LIs van adentro de lo que es el manillar, ¿no? Atrás del farol. En el caso de todo el resto de las siambretas, creo, va adentro del farol de adelante, el farol delantero. Una vez que llegaste a la bornera salen los cables hacia la llave de luz, y es acá donde uno empieza a apurarse y a trastabillar con cuestiones que son generalmente básicas. Las llaves de luz, como las que vean, las que tengo no son muy agraciadas que digamos, suelen tener un pinout, lo que se conoce en inglés, un esquema de conexión en el cual te dicen por dónde entra la tensión y por dónde salen los cables que vos derivás. Las luces altas, las luces bajas, la bocina, etcétera, etcétera. Es importante en este contexto quizás no ser tan purista y ponerte a hablar sobre el color de los cables, sino más que nada tener un buen tester y fijarte cuáles son los cables que entran, el que trae la luz generalmente, o el que trae el contacto en el caso de la 125, y cuáles son los que salen, ¿sí? Ver el conexionado. De todas maneras, en la nota te muestro cuáles son los cables que entran y cuáles que son los cables que salen de las llaves de luz de todas las motonetas, todas las siambretas. Las instalaciones eléctricas de siambretas suelen ser conceptualmente todas iguales. ¿Cómo que son todas iguales? Si la de la 175 es un terrible quilombo. Ahora, tranquilo, déjame que te lo explique. Del magneto salen dos cables, el cable de chispa y el cable de luz. No, a veces salen tres. Bueno, sí, a veces salen tres. Uno, que es del de la chispa, de la bobina de chispa, y dos, de la bobina de luz, puesto que había muchas bobinas en su momento en las cuales salía uno de la mitad de su recorrido para lo que es alimentación de baja potencia, como pueden ser las luces de posición y demás, y el de todo su recorrido que era para las luces de alta, las bocinas y el resto de que tienen alto consumo. Hoy en día no se consiguen ya ese tipo de bobinas, así que en este video no voy a tratar ese tipo de cuestiones. Dicho sea de paso, ya hay instalaciones eléctricas, de Scooter Hell, por ejemplo, en el cual anulan esa tercera salida. Todas las instalaciones de siambreta, creo que todas las motos más o menos, tienen la subinstalación de contacto, en la cual de la bobina de chispa del magneto va hacia el positivo de la bobina de alta y de ese punto particularmente hacia la bornera, en los cuales después de la bornera hay generalmente o un interruptor que lleva esa corriente a masa, en el caso de la 125, 150 y 48 motofurgón, y en el caso de las TV lleva la posición de contacto en la cual lleva ese cable a masa. Y en el caso de la CLI tiene un botón. Básicamente tiene la misma forma de apagar todas las motos, es llevar la tensión de esa bobina de baja a masa.
La parte donde se complica es en las luces, puesto que uno tiene que llevarlo hacia el manubrio generalmente porque tiene una llave de luz. Y dependiendo de qué tan simple o qué tan compleja sea la moto, es ahí donde se complica. Además de esto, de la bornera generalmente suele salir un cable que es el que va a la luz de atrás, a la luz de posición trasera. Eso lo comparten todas las instalaciones eléctricas, así que no es muy difícil darte cuenta que tenés que pasar un cable más por la vaina que hace el troncal del cable. Si querés poner una luz de stop, lo que se suele hacer en todas las instalaciones, de vuelta a lo mismo, es del positivo que viaja desde el contacto de luz hacia la bornera, se suele hacer una conexión T, eso se manda al interruptor, generalmente se hace a la altura del pedal, se saca el cable en modo de T, de ahí sale el siguiente cable que es el que va para atrás, o sea que siempre que arranques la moto y tengas luz en el circuito, vas a poder pisar el freno y vas a tener luz en el siguiente cable que va para atrás. Eso sí te da el magneto, porque la verdad que como viene la luz de vela, cada vez tenemos menos luz en la ciambreta. En el caso de los interruptores de stop, para el bulbo de stop, suelen haber muchos modelos comercialmente que se pueden adaptar y de esa forma no caer en sobreprecios excesivos para poder tener luz de stop. Si bien el de la 175 TV se consigue en 2 contactos y en 3 contactos, el de la 125 suele ser bastante más difícil, inclusive porque es de rampa, suele ser bastante complejo. Mi recomendación en este contexto es no ser tan purista quizás y utilizar algún bulbo de stop de moto normal con alguna conexión, con un resorte, cosa que uno pueda presionar el pedal y no llevarse puesto todo el contacto, ¿no? Suele ser más barato, se le suele hacer algún soporte de chapa hacia el chapón principal o hacia una de las vigas que soportan el chapón principal en la 125 y funcionan de la misma manera puesto que tienen 2 contactos. La bocina. En el caso de las bocinas hay una diferencia muy marcada entre la ciambreta 175 TV, LI y AB y el resto de las ciambretas. Es como que formaron un club medio exclusivo de las motos divinas. En el caso de la ciambreta 125, estándar de lujo, la 150, la 48 y el motofurgón, la bocina tiene un solo contacto. Esto es porque en la instalación eléctrica del positivo que entra a la bornera se manda un cable hacia la llave de luz, a la posición de bocina, y esa posición manda un cable que generalmente es blanco hacia acá, y la masa la hace la estructura. De esta manera interrumpe el positivo que entra a la bocina. En el caso de las TV, LI y AB, la bocina tiene 2 contactos. Esto es puesto que del positivo de entrada a la bornera sale un cable a uno de estos, pasa a través de todo el bobinado interno y sale por el otro contacto hacia la llave que está al lado del acelerador. Y lo que hace esa llave es mandar ese punto a masa. Entonces se interrumpe el negativo. De lo anterior redunda que la bocina siempre está energizada, por ende ninguno de estos 2 contactos está tocando masa, puesto que si estuviera tocando masa la bocina estaría sonando todo el tiempo que la moto estuviera encendida. Las bocinas tienen otra particularidad. Hay bocinas para corriente continua y para corriente alterna. Dependiendo cuál sea el circuito que vas a utilizar, tienes que comprar una bocina u otra. Las originales de ciambreta, todas venían para corriente alterna. En las TVs, cuando uno le ponía batería, se le solía poner la bocina de corriente continua. Y ya que hablamos de corriente continua, las baterías en la ciambreta se suelen conectar generalmente de la misma manera. Del positivo de las luces, del contacto de las luces del magneto, se suele mandar al positivo de la batería mediante un rectificador, que puede ser un puente de Whiston, un diodo rectificador simple comercial, un diodo cualquiera que soporte el voltaje, y de ese mismo punto al cual entra ese positivo, sale el cable hacia la instalación eléctrica, lo cual redunda que en ese mismo punto, en un instante de tiempo, está cargando la batería y en otro instante de tiempo, cuando da vuelta al magneto, entrega corriente, solo que sucede tan rápido que no te das cuenta. El cable del negativo de la batería claramente se manda a masa, se manda al cuadro. O particularmente si tenés un cable de masa en el troncal, también se conectaría a ese cable. En el caso que uses batería, mi recomendación es que de la salida de la batería, de la salida del punto que une la entrada rectificada y que sale al troncal, le coloques un fusible e inclusive más una llave de contacto que permite interrumpir la instalación eléctrica.
Esto es porque la batería nunca deja de entregar corriente y si tenés algún cable que está tocando masa en todo el resto del circuito, se te puede producir una situación de incendio. Suele ser bastante frecuente, más frecuente de lo que uno piensa, creo, tener problemas de instalación eléctrica por corriente continua que se manda a masa sin que uno quiera. Ten en cuenta una cosa, cuando tenés instalación de corriente alterna original de la moto, vos tenés corriente en el circuito de luces cuando la moto está funcionando. Cuando la moto tiene una instalación de corriente continua mediante una batería, siempre tiene corriente. Así que en ese caso te conviene tener toda la instalación en buenas condiciones, puesto que un cablecito que esté tocando levemente masa te hace circulación de corriente todo el tiempo hasta que te gasta la batería. La masa es sin duda la parte más crítica y donde uno comete más errores en una siambreta, puesto que uno confía que la masa es propagada por el chapón. El tema es que a veces ya pintaste la moto o está oxidado, como en el caso de esta TV, y resulta que tenés mala conducción de la masa. Y es ahí donde empeorás una situación que inclusive hasta es peor, puesto que los magnetos de las siambretas no suelen ser la cosa más potente del planeta. Si a eso le sumas una mala masa, haces que las luces te fliqueen demasiado, o cuando exigís mucho al magneto con una luz de 25 watts en el farol, te empiezan a bajar las luces de atrás, por ejemplo, o la de stop y demás. Para esto, lo que se suele hacer es que en los contactos donde haya chapa con chapa se elige lo suficiente, cosa de poder agarrar y tenga un buen contacto. Y para los más puristas, lo que se suele hacer es del negativo del portalámparas se suele mandar un cable a un lugar seguro en el cuadro, en la chapa, con un tornillo. Y para los más excelentes todavía, ese contacto se lo puede o barnizar o pintar, cosa que no entre la humedad. Masa más importante aún todavía es la que va del motor hacia el cuadro, puesto que el motor es quien en realidad está generando la corriente, y la tensión que está generando, la corriente que está generando sobre el positivo de chispa y de luz, lo está generando sobre su negativo, que es su propia masa. Si uno no propaga la masa correctamente desde el motor hacia el cuadro, se produce un montón de corrientes parásitas en el medio. No me quiero meter mucho en física, pero no es eficiente la transferencia y podés llegar a perder muchísima corriente. La masa en el caso de la SIAM 175 tiene una particularidad muy grande. Si hiciste la instalación correcta de los silent blocks y del amortiguador, técnicamente no existe continuidad entre el motor y el cuadro, puesto que los silent blocks tienen una goma alrededor que es aislante y los amortiguadores tienen el aislante, el elastómero que permite que amortigue un poco la vibración. Así que técnicamente no hay conducción entre el motor y el cuadro, lo cual agrava esto de que te falte el cablecito de masa entre el motor y el cuadro. Es muy necesario en la 175 que eso suceda. En el caso de la 125 eso no sucede, puesto que si bien tienen los silent blocks abajo que tienen aislantes, por la barra de torsión y todo el sistema de amortiguación tiene una conducción, porque es todo con hierro, tiene una conducción eléctrica, solo que se da la situación de que la barra de torsión y todo ese sistema está embebido en grasa, en mugre de circular por la vida y todo eso. Entonces hay conducción eléctrica porque hay hierro con hierro tocado, pero no es la mejor conducción que puedes tener. Es por eso que siempre se recomienda del punto de masa de la moto llevarlo al lugar donde esté la bobina de alta y tu circuito con el troncal para poder propagar la masa a todo el circuito. Muchos ya lo saben, pero cuando uno lija y limpia para poder generar una buena masa, como te conté recién, muchos cometen el error en los tornillos que agarran a esta masa que vos propagaste de alguna manera a echarle WD-40 para limpiarlo. El WD-40 es un tipo de aceite y por tanto es un hermoso aislante. Libera mucho la mugre, te saca mucho la suciedad, te afloja los tornillos, pero para la conducción eléctrica es muy malo. Lo que se suele hacer después de lijar es tirarle un poquito de aire y alcohol, preferentemente alcohol isopropílico, que es el mejor para la electricidad. Muy importante, como en toda instalación eléctrica, es hacer uso de distintos tipos de terminales de conexión, como los tipo pala, o los redonditos, o los tubulares, que son los necesarios para conectarlo en la bornera de la 175 TV. Por otro lado, las puntas a donde vas a conectarlo, recomendablemente sería bueno que se queden estañadas, y
como el estaño se termina oxidando con el paso del tiempo, la oxidación de estaño es que se pone un poco más blanco y se corroe. Para evitar esto, lo que se suele hacer es estañar el cable con el terminal y a su vez ponerle encima un poquito de termo contraíble, cosa de que lo cubra y evite en ciertos lugares, como en el manillar de la TV, que se toquen distintos contactos de cables pelados. Para hacer el troncal que va desde la bornera hasta la luz trasera de la moto, se suele usar un espagueti, una funda tipo espagueti, que se vende comercialmente. Hay de distintos tamaños e inclusive de distintos colores, aunque es un poco difícil conseguir los distintos colores, donde se tienen que meter todos los cables que unen las diferentes partes de la moto. Particularmente, como ya te habrás dado cuenta, necesitas un cable para la luz, que puede salir o del magneto si utilizas luz de corriente alterna, o desde el positivo de la batería si utilizas luz corriente continua. El cable de contacto, el que corta la chispa, un cable que es el que te lleva desde la bornera hacia la luz trasera, la luz de posición, ya son 3, y el cuarto suele ser el cable que va desde el interruptor del bulbo de stop hacia la luz de atrás, al segundo contacto de la luz trasera. Para pasar el conjunto de cables por el espagueti se puede utilizar desde un pasacables de electricista hasta un alambre de fardo, agarrando desde la punta todos los cables con una cinta aisladora. Como te dije antes, los cables del troncal no tienen un código de color así normalizado ni establecido por manual, aunque suelen haber ciertas convenciones. El cable de contacto, que va desde la bobina de alta hacia la bornera, suele ser verde. El de luz suele ser rojo, tanto del positivo de la batería o del magneto. El cable que va a la luz de posición trasera lo he visto negro en la gran mayoría de motos que trabajé, y la luz de stop suele tener o rosa en la 175 TB o azul en la gran mayoría de las 125 que yo desarmé. Nuevamente, esto no está tallado en piedra, lo que te estoy dando es simplemente una guía como para que tengas referencia, porque mucha gente lo utiliza de esta manera en diferentes instalaciones. En el mismo sentido de que no está nada tallado en piedra en lo que son colores de los cables dentro del troncal, los diámetros de los cables tampoco, aunque se suele seguir por convención que lleven cables de 0,7 milímetros en toda la instalación, y particularmente he visto en el cable de positivo de batería o de magneto de 1 milímetro. A todo el conjunto de cables que te mencioné, mi recomendación es que sumes un cable más al troncal, que en este caso sería como una especie de negro y cambiaría el negro de la luz trasera por algún otro color que te guste, el cual sea el cable de masa de toda la instalación. Es mucho mejor, eléctricamente hablando, tener un cable que lleve la masa a todas las partes cruciales de la moto, como ser el farol trasero, el punto de masa del motor y de la bobina de alta, la bornera y toda la parafernalia de cosas que hay adelante, de forma que haya una conexión mediante un cable y no mediante la estructura del cuadro, que suele ser más ineficiente, como ya lo dije antes. Finalmente, cuando te dije que salía en forma de T para el bulbo de stop del troncal, lo que se tiene que hacer básicamente es tajear un poquitito el espagueti acá y tratar de hacer una conexión T sobre el cable que lleva la luz, como te dije recién, generalmente el rojo. De ahí, aisladamente, sale el cable y de acá entra el último cable, que es el que va a la lamparita trasera para la luz de stop. La bobina de alta, la bobina de chispa de la ciambreta, suele ser una bobina similar a esta, la cual tiene la inscripción ciambreta, es muy linda. Esta es una bobina de 175 TB, pero la de 125 es muy similar, quizás un poquito más chica. Las cuales van en la parte trasera, abajo del lomo, en la 175, y en la 125 va en un soporte que suele tener al lado de la baulera. Son bobinas muy lindas, muy pintorescas, pero con el paso del tiempo suelen tener pérdida de performance. Los componentes adentro, por más que no se haya usado nunca, tienden a deteriorarse por estar guardados, y en contextos de alto uso o de mucho calor, el aceite que tiene adentro y los bobinados que tienen adentro suelen no ser tan efectivos. Entonces pueden llegar a fallar en algún momento, aún de vuelta si las compraron 0 kilómetros en alguna tienda. Algunos reemplazos para esta bobina suelen ser la típica bobina de ciclomotor, la cual no está muy beneficiada en mi caso, es una bobina de guerra, o ya bobinas de auto, que son mucho más efectivas, suelen ser bastante potentes las últimas, y cumplir con la misma función. De esta forma
Quizás no es tan original la moto, pero suele quedar funcionando en buenas condiciones, que en algún punto es lo que importa. La bobina de alta se suele guardar en la Siam 125 adentro de la baulera y se saca el cable de bujía directamente desde adentro haciéndole un agujerito. Suele ser una muy buena opción, que permite que no se te moje por fuera y la protege mucho más. Lo que recomiendo, una vez más, es llevarle un cable de masa de la instalación eléctrica, cosa que la masa de la bobina de alta que está dentro del cuadro sea la misma que está dentro del motor y sea mucho más efectiva la chispa y sea mucho más potente. Para trasladar la masa del motor hacia el cuadro, lo que se suele hacer es, en el caso de la 125 y 150 LD, se suele desde el conector de masa que está en la unión de la cola y el block, que es un tornillito que sobresale, que es el que agarra, uno de los tornillos que agarra la parte trasera, se suele conectar de ahí hacia el lugar donde montes la bobina de alta. Muchos, como uno, ponen la bobina de alta agarrado al tornillo del tanque de nafta abajo. Muchos otros mandan la bobina de alta hacia adentro, entonces llevan el cable de masa hacia adentro. Es muy importante tener conectado del motor al negativo de la bobina de alta, que es quien te transforma, la corriente de baja tensión a la alta tensión de la bobina de chispa. En el caso de la 175 TB, como no tiene un borne preciso de masa para agarrar, lo que se suele hacer es, de uno de los dos tornillitos de los que aprietan la salida de cables de la brida del motor, se suele sacar con un terminal un cable que es el que se manda a la bobina de alta para que tenga el negativo. En el caso del portalámparas de la Siam 125 y 150 se da una situación especial. Los cables positivos de las lamparitas de posición y de stop suelen llegar a un borne del portalámparas, el cual tiene que estar aislado con un plástico que tiene en forma de T, como este. El cable pasa por entre medio, es muy chiquito realmente, el cable pasa por entre medio de esto y acá lleva un terminal con un agujerito al cual va soldado. Entonces, la corriente llega aquí, como esto se apoya sobre la masa, esto lo aísla técnicamente y adentro está el contacto que es el que lleva la corriente hacia la masa finalmente. Los portalámparas de 125 que se están consiguiendo últimamente suelen venir con un portalámparas para lamparita de 2 filamentos que queda colgado así, o en algunos casos he visto, viene con la C para poder soportar la lamparita tipo tubular, pero no viene con esto, ni tampoco viene con la partecita de adentro. En este último caso lo que se puede hacer es copiar esta pieza haciendo uso de corcho, elastómero o teflón o algún tipo de plástico que pueda servir como aislante. Y en el caso del terminal que va dentro de este aislante, se lo puede reemplazar mediante un remache de talabartería que suele ser usado generalmente en zapatos viejos. Es realmente muy chiquito, es de aluminio, es perfectamente soldable y tiene exactamente la misma medida. Hace contacto de la misma manera y se puede reemplazar de esta manera, haciendo uso de lo que te conté antes con esto, se puede fabricar una pieza original. Para el caso de los faroles traseros, tenemos que siempre preocuparnos por el tema de la propagación de la masa. Espero que le haya quedado claro de que la masa es muy importante en este contexto. Para eso es muy importante en el caso de la 125 y 150 lijar la base donde va a apoyar el farol y además lijar los tornillos que van a agarrar el portapatente al cuadro. Tanto sea en la 125, 150 y en la 175 lo mismo. Hay que asegurarse de que la conducción de la chapa, que es el negativo de todo esto, sea la mejor para llevar la mejor masa hacia el motor. Si siguen mi consejo de llevar el cable de masa por todo el troncal, lo que se puede hacer es que a uno de estos dos tornillos que agarran el farolito, lijar un poco y conectar un borne de ese cable de masa a esta chapa. Entonces automáticamente tienen asegurada la masa en todo el portalámparas. En el caso del portalámparas de 125 y el de 150 es muy similar también. Hay que asegurarse de vuelta tener un tercer cable que permita llevar más a todo esto, puesto que este portafarol tiene acá al costado un plástico que es el que permite que se agarre bien contra el aro del farol, lo cual hace una perfecta aislación. ¿No? Y fíjense que tienen solamente dos cables originalmente. Lo que se solía hacer en su momento era que con las trabitas chiquitas que agarraban contra el farol alcanzaban, pero bueno, siempre es mejor tener una masa mejor asegurada y llegar mejor con los cables. Una situación que se da en los faroles generalmente de las siambretas, en casi todos los modelos,
si tiene una mala masa, es la última cosa que termina de arrancar cuando uno le da contacto para prender las luces, ¿no? Uno tiene la moto funcionando, están vueltas y todo eso, y uno le pone las luces y nota como que la luz tarda en arrancar. Bueno, eso es significativamente que tiene una mala masa y no permite arrancarlo. Más allá de que podés llegar a tener un magneto bastante flojo de papeles, se debe en gran mayoría a que le llega corriente muy bien, pero se va muy mal del portalámparas. En el caso del portalámparas de la TB175 y de la AB175 también, ya se ve que tiene un punto de masa, un borne de masa, que es el que se conecta al cable de masa de la llave de luz, y luego los diferentes bornes de contactos. Recomendación, además, cuando uno va a colocar esto, es de lijar toda la base de apoyo contra el farol y a su vez los contactos que apoyan sobre estos bornes de la lámpara, cosa de tener una mejor conducción. Todo esto va en relación a tener una mejor conducción eléctrica, puesto que tener una mala conducción eléctrica con un magneto que no suele generar mucha corriente es lo mejor que puedes hacer. Como te dije antes, el troncal pasa por alrededor de todo el cuadro de la ciambreta, entonces en diferentes modelos, y llega a la bornera. En el caso de la 125, la bornera es algo así, que tiene 4 contactos en los cuales pasa, si mal no recuerdo, la luz del magneto, la salida hacia la luz trasera, el contacto y la salida de bocina. Implemento esta bornera es muy linda, pero suele ser difícil de conseguir. Entonces, una idea para poder reemplazarlo que queda igualmente bien con el mismo tamaño es utilizar este tipo de borneras, las cuales cumplen la misma función. Quizás esta es un poco más grande, un poco grande, pero bueno, sirve para el ejemplo. Se puede elegir alguna más chica de diferentes tamaños, se venden comercialmente, cumplen la misma función como ya dije y es de un precio mucho más barato. Aparte, no se ve, va dentro del farol. ¿Cómo se conecta la bornera? En el caso de la TB175 depende mucho del tipo de llave que tengas, puesto que hay dos modelos, el de 7 cables y el de 9 cables. En el caso de 7 cables, que es el más conocido en el caso de Argentina, el rosa es el cable que se conecta a masa, el cable verde, que es el de contacto, es el que se lleva el contacto hacia el cable en el troncal. El cable que viene del positivo, que en mi caso es el azul, yo lo conecté al violeta y al marrón, que son los positivos de las dos posiciones de la llave, y a su vez le hice un puente hacia el blanco, que es el positivo de la bocina. Y de la bocina, el blanco que retorna en esta posición se conecta al cable de bocina que lleva a la llave de luz al lado del acelerador. Luego, el cable negro de la posición de la llave de luz se conecta con el cable que lleva la luz a la llave de posición, a la luz de posición trasera, y el cable naranja de la llave de luz es el que tiene el positivo en la segunda posición, que es el que lleva a la llave de luz, en mi caso el amarillo, al lado del acelerador de la moto. Particularmente tuve que sacar un punto para poder alimentar la luz de posición, la famosa luz verde, de abajo de arriba, perdón, del velocímetro. Luego finalmente, de la llave de control al lado del velocímetro vienen los cables de alta y de luz alta y de luz baja, y en mi caso yo coloqué un cable adicional también conectado a masa para poder llevar la masa al contacto de las luces en el farol. El cable que queda aquí amarillo básicamente está anulado, puesto que la SIAM 175, por lo menos en mi caso, no tiene luz de posición o luz reglamentaria adelante en el farol. Nuevamente, el conexionado que te acabo de mostrar recién en la TB 175 es una propuesta. El conexionado original del manual suele diferir en alguna posición de los cables. Lo importante es que conecte los cables que correspondan con los que correspondan del troncal. De esa manera no vas a tener problemas sin importar dónde los conectes. Nota que para que la instalación se pueda hacer de esa manera yo tuve que hacer algunos leves cambios con respecto a la instalación más compleja, por lo cual yo tuve que sacar un cable desde la bornera hacia el positivo de la bocina y del positivo de la bocina conectar otro cable en la bornera, en otra posición de la bornera, para llevarlo a la llave de control al lado del acelerador. Por otro lado, para tener luz en el testigo arriba del velocímetro tuve que hacer una conexión en T, que fue la que te mostré, cosa que no es necesaria en la instalación con una llave de luz de 9 cables, que es la que utiliza la instalación más compleja
de la Siam 175TB y es la que además tiene, para el caso de batería, luz de parking con la moto apagada, pero bueno, es una forma de adaptar una llave de 7 puntos a una instalación mucho más básica de Siambretta. Bueno, y esto es todo por este video. Con todo lo que te expliqué en este video, más los manuales que están en la nota, cuya dirección está aquí abajo en la descripción del video, tenés que tener la posibilidad de poder armar cualquier instalación de Siambretta y o al menos poder leerla y tener un conocimiento mínimo de cuáles son las partes y a dónde tenés que conectarla. Si te gustó el video, nos serviría muchísimo que nos des me gusta y nos compartas en las redes sociales. A su vez, te invito a que te suscribas al canal para obtener las últimas novedades de los videos, así como también seguirnos en Facebook y en Instagram para obtener las últimas novedades de todo lo que es el proyecto del Siambrettista. Y no te olvides de estar atento a las novedades en nuestro sitio, que es ahí donde publicamos toda la información completamente libre y gratis como siempre. Si tenés material y querés compartirlos con todos, ya sabes, podés escribirnos por nuestras redes sociales o nuestra página web y nosotros vamos a encontrar la mejor forma de poder escanearlo o digitalizarlo de alguna manera para poder compartirlos con todos. Por otro lado, si querés sumar todo ese material que podés llegar a tener, te repito, manuales, folletos de venta, facturas de compras, documentos certificados de fabricación, inscripciones municipales o lo que sea, al archivo histórico del Siambrettista, puedes hacernos, escribirlos en nuestras redes sociales y encontramos la forma de que nos lo acerques. Estamos en proceso de formar un archivo histórico muy grande en el Siambrettista en pos de, en algún momento esperemos, crear el Museo de la Siambretta. Esperamos tus comentarios, tanto sea en la descripción de este video o en las redes sociales o por la página web. Estamos todo el tiempo leyendo las comunicaciones que nos mandan en pos de hacer que el proyecto avance cada vez más hacia un sentido mucho más amplio y mucho mejor. Chau, chau.